Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. En el primer punto del programa hemos visto por conveniente realizar algunas consideraciones acerca de recientes denuncias sobre presuntos vínculos del movimiento al socialismo con el narcotráfico. Esto en función de una denuncia que ha sido formulada por el diputado precisamente de la bancada del MAS, el diputado Rolando Cuéllar, quien ha acusado a don Gerardo García, vicepresidente de esta fuerza política, de haber tenido vínculos, una carta de agradecimiento a una persona que está siendo procesada, fue detenida en el año 2019 por narcotráfico. Esto de alguna forma ha generado muchas reacciones. Desde la oposición se dijo que estábamos hablando nuevamente de un escenario bastante preocupante. Se habla de que el MAS sería un narcopartido, por lo menos eso es lo que han manifestado algunos legisladores, y ello también ha derivado en que haya consideraciones acerca de diferencias internas en el MAS que están llegando ya a estos extremos, a este tipo de denuncias, porque precisamente las mismas surgen del interior del propio movimiento al socialismo. Este es el primer punto en Diálogo en Panamericana. El segundo tiene que ver con procesos judiciales en el caso de las Londras y Porongo, porque se han identificado algunas, si bien no anomalías, algunas observaciones, algunos aspectos curiosos en los procedimientos establecidos, y por ello se han generado críticas no solamente al sistema judicial, sino también a la propia policía boliviana, con algunos pedidos de legisladores, también oficialistas, por ejemplo, de alejamiento, de algunos alejamientos de instituciones en la institución Verde Olivo. Y finalmente, en tono de reflexión, también hablar acerca de algunos procesos judiciales en contra figuras de oposición en el denominado caso Golpe de Estado 1, que ha convocado ya a ciertas personalidades para que brinden sus declaraciones ante el Ministerio Público. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, sobre la base de estos 3 puntos en Diálogo en Panamericana, y como ya es usual en el programa, realizamos un sorteo previo entre nuestros participantes para dar cuenta del orden de participación en el programa. En primer lugar, por eso le damos la bienvenida al coordinador nacional de Sol.bo, don José Luis Bedregal. También se encuentra junto a nosotros el abogado constitucionalista Franklin Gutiérrez. Es su primera vez en participar en Diálogo en Panamericana. Y finalmente le damos la bienvenida también al politólogo Marcelo Arequipa. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a don José Luis Bedregal para que dé inicio al programa. ¿Qué nos puede mencionar sobre este primer punto? Esas denuncias acerca de vínculos, presuntos vínculos del movimiento al socialismo con el narcotráfico en función de los elementos noticiosos que son de conocimiento público. Adelante, don José Luis Bedregal.
Muy buenas tardes, José Luis, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Panamericana en el país y el mundo. Un primer saludo a don Marcelo Arequipa, es un placer reencontrarnos, de igual forma con don Franklin Gutiérrez y poder compartir esta mesa. Y por supuesto, en estas primeras jornadas de julio, saludar al pueblo paceño en su mes aniversario, el 16 de julio, pero también a Tarija, que el día lunes estará también de fiesta, así que un saludo a estos lindos pueblos en el sur de Bolivia y a nuestra sede de gobierno. Bueno, a ver, este es un problema que debe preocupar no solo a la estructura del MAS, del movimiento al socialismo, no solo al gobierno en su conjunto, sino a la sociedad boliviana, porque estos vínculos, que ya no sé si es algo muy superficial decir que son supuestos, porque ya los casos son demasiados. Estamos hablando que en el ejercicio del poder durante todos estos años, desde el 2006, son casos recurrentes que implican a altos dirigentes del movimiento al socialismo y muchos de ellos en función gubernamental con narcotraficantes. Y esto es peligroso y es grave para el sistema político boliviano, para la democracia boliviana y para la sociedad boliviana en su conjunto. Recordemos que del 2006 a la fecha tenemos muchos casos emblemáticos, ¿no? Podríamos citar los de los narcogenerales, nombrados por supuesto por el gobierno del entonces presidente Morales, hombres de confianza del presidente y de su esquema de seguridad, el señor René Sanabria, el señor Oscar Nina, policías de alta graduación que ocuparon estos delicados cargos. Tenemos el caso del narcomauta, ¿no?, que más pareciera una anécdota que un hecho delincuencial, pero que finalmente no termina de ser ese eslabón más de esta cadena de vínculos con el narcotráfico por parte de funcionarios de alto rango y miembros del partido en función de gobierno en estos muchos años. A esto podríamos añadirle, José Luis, la cantidad de narcoaudios que en todos estos años se han hecho públicos, muchos de ellos supuestamente calificados como falsos, en fin, pero sin ningún estudio serio, ¿no?, que permitan encontrar la verdad de estos nexos y decirle al país si hay o no esos vínculos que estaban vinculados a estos audios difundidos y que son de conocimiento público. De igual forma, la reina del microtráfico, ¿no?, otro personaje vinculado también a las altas esferas de la seguridad de nuestro país, a personalidades del Estado boliviano, los narcopolicías Omar Rojas, Maximiliano Dávila, Gonzalo Medina, denunciados o señalados por sus vínculos, los narcoclanes también, se ha hablado de clanes, el clan Lima Lobo, el clan Candia Castedo, el clan Terán de las hermanas Margarita y Elba Terán, personajes reconocidos del partido en función de gobierno, y otros clanes familiares en distintas localidades, ¿no?, el clan Valdivia, en fin, la lista es extremadamente larga, José Luis, de hechos señalados como vínculos con el narcotráfico, con las mafias del narcotráfico, que podríamos hacer una serie, ¿no?, de cualquier cadena de televisión internacional que superaría con creces las historias de El Sapo, del Chapo Guzmán, de Pablo Escobar, superaría con creces, y creo que tendría más temporadas que hasta los propios Simpson, porque realmente tenemos un sinnúmero de hechos. A la par, José Luis, lo que no tenemos es la respuesta del Estado. El Estado que no nos dice con veracidad cuál es la relación de estos personajes, de muchos de estos delincuentes y de
personalidades de alto rango del partido en función de gobierno, y muchos de ellos, reitero, en delicadas funciones públicas. No olvidemos que incluso el actual presidente del Movimiento al Socialismo, el señor Morales, aparece en distintas fotografías con altas autoridades policiales que finalmente fueron descubiertas y sancionadas, y que hoy pagan condenas fuera de nuestro país, por cierto, ¿no?, vinculadas al narcotráfico, u otros personajes del narcotráfico, muchas veces con una absoluta falta de seriedad. Voceros del Movimiento al Socialismo han señalado pues que el presidente de su partido u otros dirigentes no pueden adivinar cuando se sacan una foto con una persona si este es narcotraficante o no. No es verdad, no es cierto. Las autoridades de Estado, por supuesto que cuando nombran un general, un coronel, cuando le asignan altas responsabilidades o cuando participan en sus cumpleaños o en festejos o en fiestas, por supuesto que saben con quién están. Por supuesto que saben cuáles son los antecedentes de esos personajes, porque la seguridad y la inteligencia se encargan de preservar no solo la seguridad física de un mandatario, de un dignatario, sino también los riesgos que pueda preservarlo de los riesgos que pueda correr ese mandatario. Eso ocurre en el mundo, eso ocurre en cualquier gobierno, y Bolivia, por más débil que tenga su Estado, tiene sistemas de inteligencia y de seguridad que por supuesto le permiten decidir al presidente si estar o no con gente que tenga indicios de estar vinculado con actividades delictivas. Lastimosamente, esta relación política, esta vinculación entre el poder del narcotráfico y el poder político es algo que ya, José Luis, ha alcanzado altos niveles de institucionalidad. Ya no es una cosa por la que la sociedad boliviana se asombra, lastimosamente. Esto deviene ya de hechos pasados que seguramente con la época dictatorial tiene un inicio, y luego mencionaré varios casos emblemáticos, pero que luego también con la reconquista de la democracia ha enlodado, ha manchado a varios gobiernos democráticos. Recordemos que ya el Estado boliviano, a partir, que es el caso público más emblemático, a partir de la presencia del dictador García Meza y su ministro de gobierno Luis Arce, pues tenían un vínculo institucional, un vínculo absoluto con el narcotráfico, y esto se ha ido incrementando a tal punto que hoy tenemos que decir con preocupación que el Estado en su conjunto está perforado, está contaminado por la presencia del narcotráfico. Así lo señalan las distintas investigaciones, fotografías, en fin, un conjunto de indicios que muestran la presencia del narcotráfico vinculado a las más altas esferas de poder y por lo tanto vinculados sobre todo a los altos dirigentes del movimiento al socialismo. Hay un elemento sustancial. No olvidemos que el movimiento al socialismo tiene un núcleo fundamental y son las federaciones del Trópico de Cochabamba. Federaciones que aglutinan a personas que viven del cultivo de la hoja de coca. Cultivo de coca que todos los bolivianos sabemos alimenta esencialmente la industria del narcotráfico. Nadie que no quiera faltar a la verdad, que desee tener un mínimo de honestidad intelectual, puede negar este hecho. ¿Y quién preside, quién organiza, quién es el representante político de estos productores de coca, cuya coca, reitero, va mayoritariamente al narcotráfico? Los representa políticamente el movimiento al socialismo. ¿Quién preside las federaciones y quién preside el MAS? Es el señor Evo Morales. Entonces es muy difícil pensar que no exista pues un vínculo entre esta estructura política que produce coca vinculada al narcotráfico y los actores del narcotráfico. Es muy difícil, sería una ingenuidad, ¿no?
Claro que la realidad nos dice que las investigaciones por parte de los organismos de seguridad no terminan de demostrar esta posibilidad que para la gran mayoría de los bolivianos seguramente es una realidad, y así habría que entenderlo. O sea, esta relación de la coca del Chapare, la cocaína, el narcotráfico, el poder político, es una relación que se da en el mundo, José Luis. No va a ser la excepción Bolivia, no es la excepción Bolivia. Es una industria que, de acuerdo a las últimas investigaciones, mueve alrededor de 26,000 millones de dólares en los últimos años. Una cantidad de dinero que está por encima de cualquier industria que pueda operar en nuestro país, incluida la petrolera y la industria minera, etcétera, etcétera. Y esa cantidad de dinero que es capaz de, por supuesto, corromper a los sectores políticos, pues está actuando, y eso se lo ve con la presencia ya de los carteles en Bolivia, la presencia de los carteles brasileros en Bolivia, y todo lo que esto trae tras de sí. Por eso es una preocupación que tiene que asumir toda la sociedad boliviana, porque el narcotráfico no llega solo. El narcotráfico no solo corrompe a los políticos, de cualquier color, no solo a los del MAS, de cualquier color. El narcotráfico corrompe a los funcionarios públicos, a los dignatarios de Estado, a las autoridades del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial. El narcotráfico llena de corrupción y destruye las instituciones que tienen que servir a la sociedad para ponerlas en función de sus intereses, de los intereses de la mafia. Y el narcotráfico, decía, no llega solo porque llega con el tráfico de personas, con la trata de personas, los secuestros, la presencia de sicarios, que ahora los vemos más a menudo, sobre todo en Santa Cruz. Llega con todo lo que es malo para una sociedad, la prostitución, el contrabando, el lavado de dinero, etcétera, etcétera. Y las víctimas, José Luis y distinguida audiencia, no son los políticos, no son solamente los dirigentes del MAS o las autoridades de gobierno. Las víctimas, y con esto termino, podemos ser todas y todos los bolivianos, porque cuidado que alguien allegado nuestro sea víctima de trata de personas. Cuidado seamos víctimas, y ojo, que al parecer no hay denuncias, pero sí hay hechos reales, de los secuestros express, porque la mafia ya está en Bolivia. Cuidado que seamos víctimas de balas perdidas que provienen de las armas de los sicarios, que llegan desde el exterior para trabajar para el narcotráfico. Cuidado que seamos víctimas de toda esta violencia que desata el narcotráfico y que lastimosamente está coludida con el poder político. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don José Luis Bedregal. Le damos la palabra a don Franklin Gutiérrez para que pueda dar cuenta también de este primer punto del programa. Adelante, bienvenido. Reiteramos su primera participación en Diálogo en Panamericana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a Diálogo Panamericana, a José Luis Bedregal y a Marcelo Arequipa. Para mí es un placer estar en esta mesa de diálogo. Yendo al punto, al tema primero que se está analizando, que lo titulamos el MAS, su división y su vinculación con el narcotráfico. El narcotráfico, catalogado como un delito transnacional, no solamente opera en Bolivia, opera a nivel mundial. Y me trae a colación la Convención de Palermo del 2000. ¿Cómo surge la Convención de Palermo del 2000 en Europa? Porque precisamente el narcotráfico perforó entidades gubernamentales en Italia, en Francia, España y muchos países. Y estos países, ya presionados por las sociedades y las organizaciones sociales en estos países, tuvieron que juntarse los gobernantes y sentarse en una mesa de diálogo con las Naciones Unidas y poder diseñar una política pública, que es lo que no se tiene. Muchas veces nos quejamos de todo y de nada, pero nunca proponemos nada. En Europa se propuso una política pública internacional que se denominó la Convención de Palermo, precisamente para luchar contra delitos de trata y tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de órganos y el narcotráfico.
estos delitos que no solamente enriquecen ilícitamente a mucha gente, sino que toman el control gubernamental de muchos países, colocan ministros, colocan diputados, colocan senadores y colocan infinidad de personas que se van infiltrando para lavar dinero. Ese diseño gráfico que ha tenido el delito del narcotráfico, sobre todo, no es reciente. Ese delito surge desde 1970 hacia adelante. Es más, desde el gobierno de Barrientos se van concretando, y es una incipiente red de narcotráfico en el gobierno de Barrientos que se va robusteciendo ya en la década de los 70, y es así que ya, si ustedes revisan la historia del narcotráfico en Bolivia, sería lindo estudiar, ¿no?, y hacer detalles minuciosos de cuántos procesos judiciales hemos tenido de personas políticas y de gobernantes vinculados al narcotráfico. Hay muy pocos, pero sí hay mucho antecedente de lavado de dinero, ¿no? El tema del contrabando queda chico frente al tráfico de armas, por ejemplo, tráfico de órganos, desaparición forzada de personas, de niños cuyos órganos son vendidos en Europa. Entonces, no solamente es el narcotráfico que perfora las gobernabilidades en muchos países, sino que estos países se tienen que juntar para luchar contra el narcotráfico, porque un Estado por sí solo no va a poder pelear con el narcotráfico. Es sumamente incapaz de confrontar por sí solo, porque no hay políticas públicas que sean solventes. Vean ustedes, yo tengo una policía endeble, tachada de corrupción, y quiero luchar contra el narcotráfico. Pero si mi policía, que es el brazo derecho coercitivo, que me va a ayudar a pelear con el narcotráfico, está corrupta, ¿qué brazo tengo? No tengo nada. Es decir, que estoy yendo desarmado frente al narcotráfico, que sí tiene poder económico, tiene armas, tiene gente, paga muy bien sus honorarios, ¿no es cierto? Mientras que un policía, ¿cuánto gana? El policía, desde el punto de vista y desde viendo ya del pago de sus honorarios que le dé el Estado, lógicamente es vulnerable a que se le pueda convencer y que ingrese a la de la corrupción, porque el narcotráfico le puede ofertar grandes cantidades de dinero por un favor. Vean, entonces lo que yo veo es que no existe una política pública a nivel latinoamericano por parte de las Naciones Unidas con referencia a cuántos países, que es la red del narcotráfico: Bolivia, Perú, Chile, Argentina. Si uno va a Uyuni, fácilmente se puede convencer cómo es la red de los burros, de cómo se traslada el narcotráfico en maletines, en mochilas de Llica y pasando la frontera a Chile, cómo escarban los huecos y sacan las mochilas con cocaína. Pero es un secreto a voces. ¿Por qué la gente, muchas veces los turistas van a Copacabana? ¿Por qué van a Uyuni? No es porque el turismo mayormente, es por el narcotráfico, ¿no? Entonces hay que analizar. Entonces lo que nos falta en un tema marco es una política pública de las Naciones Unidas que debe ser emprendido por parte de los gobiernos. Pero ¿qué pasa si un gobierno no tiene interés en luchar transnacionalmente al narcotráfico? Puede crear sospechas. No le interesa, no le sirve. O sea, si un gobierno está siendo atacado y es censurado y le dicen, tú estás vinculado al narcotráfico, y el gobierno no dice nada, no hace nada, nos tiene que presentar a través de su cartera de Estado una política pública para poder luchar aquello. Entonces, queda ya en la mesa establecido de que este es un tema transnacional, es un tema histórico desde la década de los 70 al presente, donde todos los gobiernos que han pasado han estado vinculados al narcotráfico. Tenemos procesos judiciales, hay encarcelamientos de 100 personas que pudieran haber estado en la cárcel, han estado 3. O sea, estoy dando una estadística para que la gente nos entienda. Ahora bien, vayamos al tema inductivo, al tema de la carta que se encuentra y que ha girado en todas las redes sociales del vicepresidente del MAS, Gerardo García Mendoza. Esta es la carta. La primera impresión que yo tengo es, si yo voy a entrar a un análisis crítico de un partido político y alguien que firme esta carta y tengo que hacer un análisis de contenido, primero que voy a ver es una perspectiva de visión, y veo que hay un encabezamiento, hay una sigla más, IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Es un membrete.
Este membrete lógicamente lleva una fecha según la carta, que también tiene un sello redondo, dice Santa Cruz 24 de enero del 2017. Es decir, estamos al 2022 y esta carta con la cual estamos haciendo juicios de valor hoy en día es del 2017. ¿Por qué sale a la luz desde el 2017, hoy 2022, esta carta? Que giró en Santa Cruz. Bueno, esta carta en su análisis de contenido está firmada por Gerardo García Mendoza, vicepresidente. Y en su contenido hace un agradecimiento, ¿a quién? Al señor José Miguel Farfán, o sea, es el nombre verdadero a quien le dirigen esa carta, cuyo mote era el Chapo del Sur. Esos motes tienen los narcotraficantes. El Chapo del Sur. Bueno, y al parecer que este ciudadano es empresario, incluso en Santa Cruz, porque le dice que tiene una empresa, lógicamente podríamos pensar, entre comillas, que está lavando dinero, pero a través de empresas legalmente constituidas. Lógicamente el narcotráfico se coge dinero y tiene que lavar dinero. Es un empresario según esta carta, como el padrino de camisetas en el equipo de fútbol, ¿no? Le está agradeciendo y le está diciendo, gracias por su contribución, dice, que viene realizando ¿desde cuándo? Desde el 2014. Ya nos da un marco tal vez jurisdiccional, temporal, de que acá hay que investigar desde el 2014 qué ha pasado electoralmente, qué ha sucedido a partir del 2014. Y dice, hasta ese momento, porque gracias a sus generosas contribuciones pudimos solventar nuestras campañas en diferentes etapas electorales. Entonces, desde el 2014, ¿cuántas etapas electorales se han suscitado? ¿Cuánto de dinero ha gastado el MAS? ¿Cuánto de dinero se ha movido? Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Auditoría. ¿Cómo es registrado mi partido ante el órgano electoral? Y vean ustedes, a través de un análisis de contenido de esta carta, uno va diseñando una teoría de caso para una investigación, y tengo que llegar a aterrizar a un principio constitucional, procesal, que se llama el principio de la verdad material, que es un principio que se manejó en los estados sociales de derecho, sobre todo en Alemania, que en el fondo se denomina el principio de la verdad de la investigación, cuyo autor intelectual de este método de investigación es un alemán, Klaus Oxen. A Klaus Oxen se lo estudia en las facultades de Derecho, sobre todo para estudiar la teoría del delito, en todas las universidades, en Europa, en Sudamérica, en la UNSA, en la San Javier, en la Saracho, en todas las universidades. El que no lea a Klaus Oxen no está actualizado. Para empezar, bueno, siguiendo con este elemento probatorio, o indiciario diríamos, también nos dice que le dicen a este señor Miguel Ángel, cuyo nombre le ponen, que también lo van a colaborar y tienen él dice, estamos predispuestos a colaborarlo en lo que usted diga y nos pida. Bueno, hay un sello, una firma, un membrete, un sello redondo. Este indicio que corre por las redes sociales, ¿es prueba plena? Primera pregunta. ¿La respuesta para la ciencia del derecho penal? No. Aún. No es aún. Porque para que sea prueba, esto tiene que estar sujeto a una investigación. Y además, por el principio de integralidad, no solamente se tiene la carta, se tiene que convocar a mucha gente. Hoy en día he conocido yo la presentación de una denuncia ante el órgano electoral contra el MAS, donde Comunidad de Ciudadanos, ¿no?, presenta una denuncia lógicamente le dicen el financiamiento que ha tenido el MAS en sus campañas es de dinero ilícito. Ahora, esa conducta que toma Comunidad Ciudadana, ¿está bien? ¿Está mal? Lógicamente que está bien, porque es deber de todo ciudadano denunciar si tiene sospechas de que alguien está moviendo dinero ilícito. Bueno, pero el órgano electoral es competente ¿en qué medida? En la medida en que si este partido tiene financiamiento ilícito, no la tiene. Ahora, ¿una carta es suficiente prueba para aquello? Por supuesto que no. Entonces, ¿qué va a hacer el órgano electoral? Va a tener la competencia investigadora para llegar a la verdad material, va a tener que pedir ayuda a la FELCE, va a someter a un examen documentalógico y grafotécnico de esto. Lógicamente, el primer señor que tiene que ser investigado, no solamente en el órgano electoral, es el señor Gerardo García Mendoza, porque indirectamente a él
se le esté indilgando de ser autor de esta carta, y lógicamente él tiene que dar su versión. Pero ¿dónde tiene que dar su versión? Aquí no hay que confundir las aguas. Una cosa es el órgano electoral en cuanto a la captación ilícita de dineros para campañas electorales, que tiene otra connotación de investigación, totalmente distinta a lo que es el derecho penal, al Código Procesal Penal, totalmente distinta. Y yo no sé si al órgano electoral le va a alcanzar su competencia para llegar al objetivo que quiere Comunidad Ciudadana. Yo creo que no le va a alcanzar. Si Comunidad Ciudadana quiere tener la verdad material íntegra, no solamente debería dirigir su denuncia al órgano electoral, sino también al Ministerio Público. ¿Y contra quién? Puede ser contra los autores, pero yo veo un primer ciudadano identificado, que es Gerardo García Mendoza. Pero García Mendoza va a decir: ¿dónde dice que yo soy narcotraficante en esta carta? Sometan a una pericia, no es mi firma. Pero tienen que hacerse las pericias que se tengan que hacer, se tienen que hacer. Porque si un bloque fuerte como es Comunidad Ciudadana, una oposición fuerte, presenta una denuncia ante el órgano electoral y no la presenta al Ministerio Público, eso es solamente un tinte político. Solamente es interés político. Porque al ciudadano, como a mí, como académico, lo que me interesa es saber la verdad material y decir, bueno, ¿el MAS tuvo vinculación con el narcotráfico? ¿Tuvo financiamiento del narcotráfico? ¿Sí o no? ¿Qué evidencias tiene Comunidad Ciudadana? Una carta. Bueno, ¿qué más va a tener? No, el órgano electoral lo va a investigar. El órgano electoral no tiene la suficiente envergadura para hacer este tipo de investigación. Tiene que hacerlo de la mano, lógicamente, del Ministerio Público, con las técnicas de litigación, con las técnicas de investigación, con pericias para establecer si esta carta, esta firma pertenece a Gerardo García Mendoza, si el contenido es dirigido a un encubrimiento al narcotráfico. Y lógicamente, mientras no se revele, no se desnude, no se aclare esta situación, el MAS va a ser el centro de ataques, de división. Al MAS le van a decir quiénes están con el narcotráfico y quiénes no. Apoyen a este lado, a este otro lado. Entonces el MAS se va dividiendo. Entonces, ¿cuál es la obligación también del MAS? Defenderse, atacar y defenderse. Pero yo creo que al final lo que va a vencer es una investigación seria, objetiva, con colección, no solamente de una carta, sino de declaraciones y de muchas evidencias que tienen que formar un criterio objetivo, bien fundamentado, imparcial sobre todo. La imparcialidad es elemental en este caso, porque acá estamos jugando con la votación de mucha gente, con los intereses políticos de mucha gente que ha ido a depositar a las urnas su voto. Bueno, esa es mi primera intervención. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Franklin Gutiérrez. ¿Qué dice usted de don Marcelo Arequipa, haciendo referencia a este primer punto? Adelante. Gracias, José Luis. Un saludo especial para los oyentes fin de semana de la radio y de este programa. Y también un saludo cordial y cariñoso para José Luis Bedregal y para el doctor Franklin Gutiérrez, con quienes estamos compartiendo hoy día esta mesa de discusión. Mira, si uno se preguntaría, ¿estamos frente a un escenario parecido, similar, o que ya lo ha superado a cuando un ex narcotraficante en los 80s decía: voy a pagar la deuda externa del país, ¿no es cierto?, a condición de que me dejen existir? Diría, no estamos en ese lugar, no estamos en ese ámbito. Y esa es una prueba nada más de un momento concreto de los muchos que hemos tenido, en los que el narcotráfico ha dado señales, digamos, si quieres, de estar inmiscuido en el sistema judicial o de intentar influir en el curso de la política en el país, ¿no? No solamente aquí, sino en general en otros países. También ha pasado más o menos lo mismo, ¿no? En México ha pasado hace no mucho también algo parecido. Ahora, ¿eso alcanza realmente como para poder decir que hoy día tenemos una suerte de un narcoestado, como le escuché decir al presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, al señor Calvo, en esa marcha que hubo hace unos días atrás? Yo creo que no alcanza tampoco a tanto. Es decir, no alcanza a eso, para no ponerle, digamos, el tanto, es decir, no alcanza como para establecer ese marco comunicacional de que estamos viviendo hoy día en una suerte de un narcoestado, ¿no? ¿A qué alcanza? Alcanza ciertamente, creo, y ahí coincido con el doctor Franklin,
alcanza ciertamente a introducir un marco comunicacional, que es un marco comunicacional que se le ha intentado introducir ya desde fines del año 2019. Basta con ir a la hemeroteca y revisar cuando sube la señora Áñez, absolutamente toda la discusión y la posición política, empezando por el exministro Arturo Murillo y terminando en todos los líderes en ese momento de oficialismo, temporal, giraba en torno a que el MAS era igual a narcotráfico, corrupción y violencia. Todo giraba en torno a eso. Entonces, claro, nos devuelve esto otra vez a la idea de hay ciertamente un marco comunicacional que se ha intentado instalar alrededor de este partido político, con una relación muy cercana a este tema del narcotráfico. ¿Cuánto realmente de eso se ha descubierto ahora, entrando en otro nivel del análisis, cuánto realmente de eso se ha descubierto que está presente en las altas esferas del movimiento al socialismo o en los niveles intermedios? José Luis Bedregal hacía mención hace rato de varios casos que se han ido descubriendo en el tiempo, las hermanas, Terán, por ejemplo, ahorita me acabo de recordar, pero que son niveles que se han descubierto, sí, niveles intermedios dentro de esta organización política, pero además procesos que han sido juzgados al mismo tiempo y de manera además muy irónica cuando el MAS también ha estado en el poder. Es decir, no es que la señora Áñez ha descubierto lo de las hermanas Terán, y las ha hecho detener, o Arturo Murillo ha hecho eso, ¿no? Entonces, creo que hay que un poco separar las piezas de este fenómeno, identificar un poco el contexto, no dejarse rebasar en realidad por lo que está ocurriendo hoy mismo en relación a esa denuncia que hace el diputado Cuéllar, sino ver un poco en perspectiva las cosas, porque esto me lleva, ya al otro punto, que tiene que ver con qué lugar ocupa hoy día en el plano, en el esquema del poder político, el diputado Cuéllar. Porque esto no es un dato menor, a mi juicio. Es un dato que es muy importante. Peor aún en un partido político tan grande como el MAS. El diputado Cuéllar es un diputado suplente, no es diputado titular. Ese no es un dato menor. Por eso, un poco para radiografiar el contexto de lo que significa el movimiento, de lo que hace el diputado Cuéllar. Segundo, ¿a qué organización social representa el diputado Cuéllar? Porque no hay que olvidarse que, a diferencia de otros partidos políticos, en el MAS, si de algo te tienes que preciar para ser representante, es que tienes que ser dirigente de alguna organización social. O sea, nos puede gustar o no, pero esa es la dinámica por la cual se mueve el movimiento al socialismo, ¿no? No tiene base social el diputado Cuéllar. ¿El diputado Cuéllar vive en armonía y en tranquilidad con su propio partido político? No, tampoco. Vive, constantemente, con una pugna con la dirigencia, y yo les puedo asegurar que si no fuera hoy día Evo Morales, si fuera David Choquehuanca o fuera el mismo Gerardo García, el presidente hoy día del movimiento del socialismo, el diputado Cuéllar diría exactamente lo mismo de lo que está diciendo hoy, justamente porque la posición política de poder que ocupa hoy día el diputado Cuéllar no es una posición de ventaja, y es una posición más bien que está intentando avanzar en la medida en la que él intenta encontrar un campo de acción para poder crecer dentro de su partido. Otra vez entonces, móvil político. Igual que lo que decía hace rato de el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, hay una motivación política bien fuerte. No descarto que Comunidad Ciudadana también esté, un poco en ese marco, en ese camino, es decir, de intentar instalar otra vez ese marco comunicacional, que es un móvil más político que realmente de profunda investigación sobre este tema, ¿no? Y al diputado Cuéllar también lo situó en el mismo esquema. Tenemos que empezar creo que como sociedad en general, a empezar a tener una posición un poquito más mesurada respecto de las cosas que van circulando como palomas mensajeras aceleradas, en las redes sociales, porque
salen este tipo de cosas e inmediatamente es como si otra vez las aguas se dividirían, ¿no es cierto? Es decir, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Y quien dice algo sobre este tema, entonces luego por tanto es mi amigo, quien no dice algo sobre esto es mi enemigo. Eso nos va a dificultar que a nivel ya digamos de un plano de como sociedad se pueda encarar de verdad un proceso de investigación profunda y seria sobre algo que a mí como politólogo me preocupa más, que es cómo se financian los partidos políticos en el país, ¿no? ¿Hay transparencia respecto de este asunto de quién financia a los partidos políticos? Sea negocio lícito, sea negocio ilícito. Vamos a suponer que una gran empresa constructora, de la cual hoy día se habla, por ejemplo en el caso del municipio de La Paz, financia al partido que hoy día está gobernando el municipio de La Paz y da dinero por debajo de la mesa para que se le pueda dar licencias, para que pueda construir edificios en esta ciudad que no tiene reglamentación. ¿Esto también está bien? Pero por eso, a lo que me voy es a que tienen que hacerse investigaciones profundas y serias sobre estos temas. Y si algo nos está demostrando un poco estos hechos, casi de forma, digamos, aislada, que van apareciendo en la coyuntura, es que se tiene que tocar, pero con seriedad de verdad, y eso sí está en el marco de las competencias del órgano electoral, el financiamiento de los partidos. Es decir, de dónde se financian ellos, quiénes les financian a ellos, porque no hay que olvidar que igual en el mundo hoy día, al campo de los negocios ilícitos, también se los considera como lobbies. Hacen lobbies para ser favorecidos con medidas políticas. Igual que los negocios lícitos, hacen también lobbies para ser favorecidos con medidas políticas. Pero la única forma de poder entrar en un debate estructural sobre esto es, creo, transparentando de una vez por todas este asunto del financiamiento a las organizaciones políticas. Y no necesariamente dejándose llevar por completo por discusiones que suenan más, sinceramente, a posiciones políticas muy personalistas de unos en contra de otros. Yo creo que eso, sí, levanta polvo, genera debate, genera, digamos, tendencia en las redes sociales, genera debate en la opinión pública por varios medios de comunicación, pero nos vamos a dar cuenta que al final del día, no vamos a hablar de lo estructural y no vamos a terminar de hablar de lo que es el tema de fondo, que es cómo sobreviven los partidos políticos, y si efectivamente hay, digamos, ya de manera develada este tema de que se agradece a gente que está en negocios ilícitos por sus aportes a los partidos políticos, ¿no? Es un tema que creo que debería llevarnos por eso a una reflexión más profunda, porque no hay que olvidarse que en un par de años vamos a entrar otra vez en un proceso electoral importante a nivel de elecciones generales, y deberíamos estar por lo menos preparando el terreno, entendiendo ya estas experiencias de cómo llevar adelante este asunto del financiamiento de los partidos, porque ya se van a venir también las famosas primarias electorales. Entonces debería servirnos un poco para ordenar los rompecabezas en este sentido, y no tanto para levantar tanto este polvo y para encumbrar a alguien políticamente en este momento y defenestrar a los otros, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Marcelo Arequipa. Vamos a realizar una segunda ronda en este primer punto, breve, por favor. Han tenido la opción de hacer uso del tiempo bastante amplio en la primera intervención, ahora para simplemente cerrar algunas ideas, realizar algunas puntualizaciones en torno a lo que ya se ha mencionado en la primera ronda. Empezamos con usted nuevamente, don José Luis Bedregal. Bueno, es que el tema de fondo, no concuerdo con Marcelo, no es el financiamiento de los partidos, ¿no? Porque ¿de qué sirve discutir el financiamiento de los partidos si el poder del narcotráfico los controla? Más aún en un sistema de partidos actual, Marcelo, que hoy no existe, hoy no hay partidos, menos podríamos ponernos a discutir ahora cómo se financian, ¿no? Es un tema para otro debate seguramente, muy interesante, habrá que esperar su momento. Ahorita el tema es los vínculos del MAS con el narcotráfico, ¿no? Y esta vinculación, Marcelo, no la hacemos nosotros, ¿no? Intentando poner ejemplos de ciudadanos que tal vez no tienen mayor jerarquía
en la estructura de poder político del MAS. Al contrario, los nombres que hemos dado son de personajes, de gente con alto poder político, sobre todo en el trópico de Cochabamba, y de autoridades de gobierno, sobre todo de las fuerzas antidrogas en Bolivia, nombradas por supuesto por el primer mandatario, ¿no?, señaladas por sus vínculos con el narcotráfico, y varias de ellas con sentencias cumpliendo penas en el exterior del país. ¿Y por qué en el exterior y no en Bolivia? Porque lastimosamente no hay lo que bien reclaman tanto Franklin como Marcelo, no hay investigación seria en nuestro país por una razón fundamental: no hay voluntad del Estado. No hay voluntad del Estado para esclarecer estos ilícitos, esclarecer estos hechos tan peligrosos y preocupantes como son los vínculos del poder político con el narcotráfico. Y mientras esto ocurra, sean de oposición o del oficialismo, seguramente lo que vamos a tener más son poses de carácter político en medio de un escenario preelectoral. Pero voluntad política para esclarecer estos hechos no ha habido hace mucho tiempo y no hay ahora. Estamos hablando, además, Marcelo, por ejemplo, de la denuncia del presidente Morales de un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de efectivos antidrogas. ¿Quién hace la denuncia y quién apunta hacia el gobierno? Es el presidente del partido en función de gobierno, no es un ciudadano común, no es un ciudadano de a pie. Es un expresidente y presidente del partido en función de gobierno que dice que sospecha que las fuerzas antidrogas encubren al narcotráfico. ¿De quién dependen las fuerzas antidrogas? Del ministro de gobierno. O sea, es decir, de uno de los hombres más poderosos de este país. ¿Quién hace esta otra denuncia de la carta de financiamiento de un narcotraficante al partido en función de gobierno? Un diputado, puede ser suplente, titular, o sea, no veo relevancia en ese detalle, pero es un diputado del partido en función de gobierno. O sea, ¿a qué quiero llegar? Todos los ejemplos que los he enlistado muy rápidamente, las declaraciones y denuncias del presidente del MAS, expresidente del Estado, de un diputado que es parte del primer poder del Estado boliviano, están diciendo que hay indicios más que serios, además de fotografías e información que efectivamente circula en las redes sociales, e investigaciones que hay de periodistas bolivianos, que hay vínculos entre el narcotráfico y el movimiento al socialismo. Por lo tanto, es un tema que no puede estar en prioridad por debajo de cómo se financian los partidos políticos. No estoy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como podemos rápidamente entender, esta penetración del narcotráfico ante el poder político, y además esta desidia y esta ausencia de voluntad del Estado boliviano y del gobierno actual y los anteriores, ¿no?, de no investigar, de no esclarecer la verdad, de no llegar a esa verdad material que nos señala Franklin Gutiérrez, está generando que el Estado boliviano está a merced de otros intereses. Que el Estado boliviano tenga su Policía Nacional mal pagada, mal atendida, sin logística necesaria, a merced del poder del narcotráfico, de la economía más poderosa que hay en este país, de 26,000 millones de dólares que genera en apenas 9 años. ¿Se imaginan la situación de nuestros policías que ganan, de los mandos? Además no estoy hablando de policía de bajo rango, de los mandos que ganan 7,000, 8,000 bolivianos al mes frente a un narcotraficante que se le aparece con 10,000 dólares, con 5,000 dólares. ¿O qué pasará frente a los controladores aéreos? ¿Qué pasará frente a los controladores de aduanas? ¿Qué pasará contra un conjunto de funcionarios públicos cuyos salarios son bajos? ¿No? Altos respecto a la mayoría del pueblo boliviano, pero bajos respecto al poder económico de este negocio del narcotráfico. Pero además, ¿quién tiene todo el poder para corromper al poder judicial? Por supuesto que el narcotráfico. Y más adelante hablaremos sobre la situación de la justicia y su sometimiento al poder político
y estamos hablando de la vinculación del poder político con el narcotráfico, este sometimiento del poder judicial, donde vemos lo mismo, un poder judicial sin condiciones mínimas para operar, donde no existe la carrera de jueces, donde no existe, o mejor, para ser más preciso, no se respeta la carrera de fiscales, donde el salario que percibe un juez o un fiscal no corresponde, no voy a decir solo, José Luis, a la responsabilidad de su cargo, sino al riesgo que asume un juez o un fiscal en el ejercicio de sus funciones. Lo mismo que para un policía. Entonces, si no mejoramos las condiciones institucionales y salariales del poder judicial, no vamos a poder avanzar mucho. Si no hacemos un cambio estructural de la fuerza especial encargada de la lucha contra el narcotráfico y la Policía Nacional en su conjunto, esto no va a cambiar, esto tiende a empeorar. Si nosotros hacemos una revisión de los casos que se han ido presentando a lo largo de los años de vínculos de autoridades o de zares antidroga o de jefes policiales, incluso en algunos casos militares, con el narcotráfico, estos van en ascenso. Y este ascenso, querida audiencia, familia boliviana, de casos de vínculos con el narcotráfico, tienen una alta correlación con lo que está viviendo nuestra juventud en Bolivia. Cada vez más jóvenes en el oriente, en occidente, en el sur, en el valle boliviano, vinculados al consumo de drogas. Es que aquí no se salva nadie de la injerencia del narcotráfico. Y cuando un Estado decide no hacer nada para defender a su sociedad del narcotráfico, pues entonces entrega en bandeja la seguridad y el bienestar de su sociedad. Lastimosamente esta situación tiene que parar, pero en lo personal yo no veo voluntad en los actores políticos. Sobre todo no veo voluntad, por supuesto, en el Estado boliviano, en ninguno de los poderes, de afrontar de manera decidida a un cambio. Eso es lo que necesitamos. Si no hay voluntad política, que no la veo ahora, si en los próximos años no encontramos voluntad política, aliados a la comunidad internacional, para frenar este flagelo, los cielos bolivianos van a seguir siendo territorio libre para la delincuencia. Las carreteras bolivianas, lo propio. Las fronteras bolivianas, lo propio. Y por lo tanto, las ciudades y los pueblos van a seguir estando a merced de que cuando el narcotráfico quiera apoderarse de ellas, lo va a hacer. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice usted, don Franklin Gutiérrez, para ir cerrando este primer punto en el programa? Bien, yo creo que he sido claro en la primera intervención. Sin embargo, yo creo que hay que aclarar lo siguiente. Bueno, yo escucho que hay voces de división en el MAS. Pero, ¿es división o es libertad de expresión? Porque antes se quejaban, ¿no? Decían, los del MAS solo le saben levantar la mano y no opinan, no dicen nunca nada. No es como en la época del MNS, del MIR, de ADN, que de Gatche Cervats les daban para levantar la mano dinero y levantaban y no sabían por qué proyectos les estaban votando. Claro, recibían dinero de Gatche Cervats y levantaban la mano. El MAS dice, estos también solo levantan la mano, es que siguen la línea de los jefes nomás, monolítico. Ahora están opinando, se están peleando. Ah, no, esto es división. ¿Por qué? Porque están opinando distinto a sus jefes. Entonces es división. Yo creo que la fractura de un partido político se la mide en base a fundamentos ideológicos transversales, así como lo fue Víctor Paz frente a Hernán Siles Suazo, así frontales, con ideologías bien formadas. Hoy en día, si el MAS está confrontado ideológicamente, políticamente, su 55.11% que obtuvo en las elecciones, bueno, está siendo fragmentada.
pero en qué dimensión se va para un lado y en qué dimensión para el otro. La fragmentación, ¿por qué se da? Porque están opinando 2, 3 cabezas de distinta manera. Ahora, si vamos a ligar la actividad del narcotráfico con el MAS ganó con el 55.11%. ¿Fue gracias al narcotráfico o gracias a su ideología? ¿O gracias a también al mal gobierno de la señora Áñez, que también estaba vinculada al narcotráfico? Y de eso hay bastante prueba, y eso también se tiene que investigar. Entonces, la señora Áñez también, lógicamente, metida con el narcotráfico, ¿de qué manera pues le han dicho, no te quedes 3 meses en el gobierno, andate un poco más, así nos ayudas? Y luego recién convocas a la presidencia y nosotros vamos a estar con el próximo gobierno. O sea, en otras palabras, aquí quien decide cuándo va a haber elecciones, cuándo no va a haber elecciones, es el narcotráfico. Ahora, Camacho gana con el 48.3% en Santa Cruz. ¿Con qué financiamiento gana? ¿De dónde saca el dinero él en su campaña? O sea, vean esos huecos. Si vamos a querer hablar y decir, bueno, aquí hay financiamiento fuerte del narcotráfico, yo no solamente investigaría al MAS, investigaría a todos los candidatos. ¿Y a qué voy a llegar? A una investigación de fortunas, a una investigación de enriquecimiento ilícito. Voy a tener que hacer auditorías a todos los partidos, porque puede que hoy salga una carta del 2017 que afecte al MAS, a la otra semana va a salir otra que afecta a Camacho, otra a Mesa, y así vamos a estar en un círculo vicioso y van a aparecer cartas, otra carta. Bueno, es que esto tiene que investigarse, por eso yo digo, hay que llegar hasta el final, porque hay que sentar precedente en la historia electoral y política del país, y luego hay que hacer pues como la Convención de Palermo. Como no hay una ley de partidos clara que identifique y dice solamente se va a quitar la personería jurídica cuando se demuestre que un partido político tiene financiamiento ilícito. Pero ¿cuál es el procedimiento de investigación que utiliza el órgano electoral? ¿Cómo va a investigar? ¿Hay un reglamento de eso? ¿Los vamos a volver a los miembros del órgano electoral en FELCE? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a investigar ese enriquecimiento ilícito? Claro, pero si no hay ese reglamento, no hay ese mecanismo procesal que se requiere, el único mecanismo que tenemos es la especulación. Y la especulación le va a hacer mucho daño, porque ¿qué pasa si Comunidad Ciudadana no llega a demostrar que verdaderamente el MAS tiene financiamiento de enriquecimiento ilícito? ¿Qué va a hacer Comunidad Ciudadana? Va a afrontar un juicio fuerte y va a tener que pagar daños y perjuicios. Pero no creo que sea culpa de Comunidad Ciudadana tampoco, sino acá no hay el instrumento procesal necesario que dé garantías a todos los partidos y dé garantías a cualquier ciudadano que diga, a mí me consta de que el vecino de lado, que es ahora diputado, ha recibido plata del narcotráfico. ¿Por qué? Porque ha nombrado padrinos a ciertos señores que de dudosa reputación. ¿Qué instrumento tengo yo y qué garantías tengo? Uno, para denunciar. ¿Qué instrumentos procesales tengo para que esa investigación vaya adelante en el órgano electoral? No hay. Por eso yo decía, la competencia no le va a alcanzar al órgano electoral. ¿Qué garantías también le doy de presunción de inocencia al MAS? Porque estamos generalizando. Una carta claramente identificada con nombres y apellidos, yo ya estoy generalizando al MAS. Y el MAS tiene ¿cuánto por ciento? 55.11% de población. Que estaríamos diciendo el MAS tiene financiamiento del narcotráfico. O sea, ese porcentaje ha sido engañada y ha sido pues estafada en el acto electoral, porque detrás de las campañas había dinero del narcotráfico. Eso estamos entendiendo. Pero ¿cuánto de dinero? ¿Cuánto de porcentaje de dinero ha servido para que el MAS tenga triunfo electoral? Estamos hablando de millones. ¿Y eso cómo lo voy a demostrar?
¿Qué le han dicho los abogados a comunidad ciudadana? ¿Cuál es su teoría del caso? ¿Cuál es su marco probatorio? ¿Cómo van a fundamentar y probar aquello? Con pericias. ¿Y de dónde van a salir las pericias? Primero, documentalógicas y grafotécnicas de esa carta, las declaraciones. Luego, ¿puede uno hacer auditoría financiera a un partido político? ¿Se puede? Poderse. Pero ¿qué principio de legalidad tiene ese criterio? O sea, ¿en qué artículo del procedimiento electoral está? No hay. No existe. Entonces nadie está obligado a presentar su libro de auditoría. Nadie lo obliga. Vean, estos vacíos yo creo que hay que cubrirlos bien para que de aquí en adelante evitemos precisamente que el narcotráfico... Simplemente para aclarar, doctor Gutiérrez, dice que no hay el instrumento legal para ejercer control a las organizaciones políticas sobre sus fuentes de financiamiento para sus campañas. Se supone que sí hay, ¿no es cierto? En la estructura normativa hay para que puedan incluso exhibir, dar cuenta de los gastos, sí, los ingresos y los gastos que hacen las organizaciones políticas con financiamiento lícito, ¿no? Pero si yo acuso de tener dinero, que hay lavado de dinero del narcotráfico, dígame en qué artículo del Código Electoral dice cómo debo investigar aquello. No hay, pero... No hay. Yo sí encuentro, pues dice, bueno, este partido me va a demostrar de dónde saca su financiamiento. Este señor es empresario, gana tanto, está aportando al partido. El hecho de que un empresario aporte a un partido político, ¿es delito o no es delito? No es delito, ¿no es cierto? Yo no sé por qué Doria Medina no gana hasta ahora, teniendo tanto dinero. Ahora vean ustedes, si yo tengo sospechas de que ese dinero viene del narcotráfico, ¿tengo el respaldo legal para investigar aquello? ¿De que esa declaración que me ha hecho este partido debe ser investigado? ¿Hay un respaldo legal, procesal? No hay. Entonces tenemos esos vacíos y todo lógicamente nos va a derivar, como no hay, hay que ir al Ministerio Público. ¿La gente confía en el Ministerio Público? No. ¿Confía en sus investigadores que forman parte de la policía? Tampoco. Entonces estamos pues sin garantías. Y lo único que vamos a lograr es enfrentarnos entre bolivianos y lanzar acusaciones que tal vez nunca las lleguemos a probar. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. Para ir finalizando este primer punto, le damos la palabra a Marcelo Arequipa. Gracias, José Luis. A ver, cuando yo comentaba justamente este asunto de financiamiento a los partidos y hacía, digamos, mención a lo que hace el diputado Cuéllar y, digamos, lo que se ha ido viendo en el comportamiento del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y Comunidad Ciudadana, el mismo CONADE, que también ha entregado, ¿no es cierto?, una denuncia al órgano electoral. Hablo fundamentalmente de agendas políticas, ¿no? Es decir, detrás de toda posición pública, sobre todo de parte de representantes de organizaciones ciudadanas y organizaciones políticas, están pues agendas políticas, ¿no? Eso no podemos obviar en realidad, ¿no? Es decir, hay una agenda política por detrás. Que el espíritu ahora intente ser el hecho de que se develen o se investiguen supuestos financiamientos ilícitos a las organizaciones políticas, yo creo que convenimos absolutamente todos en este tema. Es decir, tiene que develarse si existen por eso financiamientos ilícitos a las organizaciones políticas. Y este tema del narcotráfico no es un asunto por eso nuevo, es un asunto que ha estado rondando hace mucho tiempo ya en el país, pero de manera muy particular y muy específica, primero, como un marco comunicacional otra vez, en torno al movimiento al socialismo. Segundo, que eso ha empezado a develarse en este último año por lo menos como un debate interno, en el cual ha participado el expresidente Morales, señalando sobre esos audios en el cual estarían involucrados policías y algunos narcotraficantes, y ahora el diputado Cuéllar también haga lo mismo. Creo que de fondo también nos está develando otro asunto que tiene que ver o que está en colación con el tema del financiamiento a las organizaciones políticas, y es todo el tema de la estructura y el funcionamiento de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ¿no?
yo no creo necesariamente que la respuesta ahí sea lo que dijo hace unos días atrás el exministro de Gobierno, Carlos Romero, de hay que reestructurar la FELCN, ¿no? Por lo siguiente, yo recuerdo que antes de la FELCC había otro organismo en la policía, ¿no? La PTJ, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado y habrá mejorado realmente el hecho de que haya desaparecido la PTJ y haya aparecido la FELCC? Tendríamos que hacer una evaluación muy grande sobre el resultado efectivo en el cambio, solamente digamos en la sigla y en el nivel de operatividad, ¿no? Es muy largo en realidad, entrar en esta discusión, porque es una discusión demasiado técnica, ciertamente, cuando uno quiere ver qué cosas se pueden transformar, qué cosas se deben trabajar de fondo, ¿no? Y una de esas hacía mención, por ejemplo, José Luis Bedregal hace rato, que coincide además con las observaciones que deja el relator de Naciones Unidas de el presupuesto al sistema judicial, ¿no? El bajo presupuesto nacional que se le asigna al sistema judicial, y también lo mal pagados que están, digamos, los policías en el país. No es que uno solamente por tener una posición, digamos, popular, entre comillas, pida que se le pague un poco más al policía, que sea un poco más equilibrado, digamos, el sueldo del juez y del fiscal. No es una posición, digamos, popular o populista, sino es una posición, creo que necesita ser tomada en cuenta seriamente, porque creo que eso en gran medida también, de alguna forma, genera pues un incentivo para que se pueda trabajar en otra perspectiva, es decir, en otra dirección. Una medida que yo la denomino, que está denominada además en la discusión incluso jurídica hoy día, es esta suerte de populismo punitivo, que es, no funciona algo, entonces cerremos esa oficina, saquemos a todos esos de ahí, los que están trabajando en esa oficina, y pongamos a otros que trabajan en el mismo cuerpo, digamos, corporativo, y ellos que hagan marchar eso. ¿Cambia realmente, va a cambiar y va a modificar el asunto esto? No. Coyunturalmente genera titulares, sí, pero en el fondo no va a cambiar y no va a transformarse absolutamente nada. Por eso no creo, y no me adscribo en realidad a esos discursos de que si algo no funciona, hay que exhibir las cabezas públicamente de las primeras autoridades de esas oficinas, y a todos los que están por debajo hay que sacarlos, es decir, barrer con todos los funcionarios de ahí, ¿no? Porque creo que eso no soluciona otra vez el problema de fondo. Maquilla temporalmente el asunto para que bajen los titulares y para que se deje de hablar, digamos, un poco de este tema. Sí, maquilla nomás por eso, y es populismo punitivo eso, nada más que eso, pero no resuelve el tema de manera estructural. Son otros los temas que, nos guste o no nos guste, creo que tienen que empezar a tocarse, tienen que empezar a discutirse de manera más seria. Sí, creo que coincidimos en esta mesa respecto de que el tema del narcotráfico es un fenómeno que no es de hoy, es de ayer, de anteayer y de hace mucho tiempo atrás. Entonces, el instrumento legal al cual apunta el doctor Franklin Gutiérrez aquí debería estar pues ahí propuesto. ¿Quién tiene competencia para que se proponga eso? El órgano electoral. Los vocales del órgano electoral tienen competencia suficiente como para llevar un proyecto de ley al órgano legislativo y para que eso se apruebe en el marco de sus competencias dentro de la ley electoral y dentro de la ley de organizaciones políticas. Ahí sí vamos a ver, quizá, que el tema se lo empieza a tomar en serio. Mientras tanto, creo que vamos a seguir un poco en este círculo de un poco de agendas, digamos, un poco ocultas, políticas ciertamente, y quizás hasta legítimas que tienen los actores que van apareciendo. Muy bien, le agradecemos a Marcelo Arequipa. Vámonos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Vamos a rogar a nuestros invitados especiales de este fin de semana ahora agilizar su participación. Hubo bastante tiempo en el primer punto, incluso con 2 rondas. Ahora les rogamos, por favor, plantear, comprimir los argumentos para aminorar y acortar el tiempo de uso en cada intervención. Le pedimos ahora a José Luis Bedregal pueda dar cuenta de este segundo punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con procesos judiciales
En algunos casos se habló del caso Las Londras, el caso Porongo, con algunas decisiones judiciales que fueron sumamente cuestionadas por la forma en cómo se han planteado, y que viene además a acotar, de alguna forma reforzar esa situación bastante compleja que está atravesando el sistema judicial en nuestro país, esa imagen totalmente deteriorada, con decisiones que dejan mucho que desear según lo que se ha mencionado. Pero además, a partir de algunos hechos, de algunos elementos, han surgido críticas también a la institución Verde Olivo, a la policía, e incluso legisladores del movimiento al socialismo han solicitado cambios en la principal autoridad de la policía boliviana. ¿Qué nos puede mencionar don José Luis Bedregal en este segundo punto? Gracias. Previamente coincido con Marcelo en que, por supuesto, existen agendas políticas, ¿no? Y de lo que se trata justamente es que los actores de la administración del Estado o del quehacer político en nuestro país pues tengan en su agenda política la verdadera voluntad de luchar contra el flagelo del narcotráfico, que es, creo, lo que no estamos viendo. Y en esto creo que coincidimos, ¿no? Ni moros ni cristianos tienen en la agenda que señalaba Marcelo una voluntad real para frenar al narcotráfico con decisiones que efectivamente no sean de maquillaje, no sean simplemente poses. En Bolivia es muy común, ¿no? Encontrar estos actores que denominamos los falso afán, ¿no? Que hacen, que pareciera que están haciendo cosas, pero que en el fondo, como bien señaló Marcelo, no generan esa transformación que necesita la sociedad de sus instituciones. Y esto ocurre, nuevamente lo reitero, por una ausencia verdadera de voluntad política de transformación. Hemos visto muchas instituciones cambiar de nombre, pero siguen siendo tan ineficientes, tan corruptas o peores que con el nombre anterior. Así que coincido en eso plenamente y reitero, necesitamos instituciones políticas, actores políticos que en su agenda tengan una verdadera voluntad de freno del narcotráfico. Y lo mismo, José Luis, con el tema de la justicia y su accionar como también de la Policía Nacional. Y estos casos, Las Londras y Porongo, se van a convertir también en casos emblemáticos que reflejan la debilidad institucional del Estado boliviano. Porque si bien hay implicados con nombre y apellido, lo que nos están mostrando es la descomposición del sistema judicial, al que ya lo hemos señalado en demasiadas oportunidades, y también la descomposición de nuestras fuerzas del orden, lastimosamente. Porque cuando uno intenta encontrar una explicación de, por ejemplo, el hecho de que se haya liberado a este señor Paulino Camacho, considerado el más peligroso de los secuestradores, que además intentó escapar, lo que ya genera los indicios de cuál es su posición respecto a ahora la libertad domiciliaria, el arresto domiciliario que tiene, sin custodia inclusive, cuando en este hecho este señor Camacho huyó realizando disparos al aire, casi atropelló a un fiscal en su fuga, chocó su vehículo con la policía. ¿Acaso este señor entonces genera indicios de que va a respetar lo dispuesto por el juez, que va a respetar ese arresto domiciliario sin custodia? O sea, realmente la justicia está peor que nunca, ya no nos asombra nada de lo que hagan sus operadores, y esto lo digo con respeto, con las disculpas del caso, a los operadores de la justicia, esos jueces, que seguramente debe haber, ¿no?, que puedan ser probos. Pero la verdad es que nos encontramos con cada caso que realmente nos indigna. Este sujeto Camacho, que agredió, que torturó a miembros de la prensa, a quienes expreso mi más absoluta solidaridad
por estos vejámenes sufridos y al gremio de la prensa en su conjunto por esa valiente labor que día a día desarrollan luchando contra estos, o denunciando más bien, estos actos delincuenciales, esta corrupción campeante en el aparato estatal y en la sociedad, en fin, mi solidaridad con todo el gremio. Pero aquí estamos frente a hay que decirlo con todas las palabras, a un delincuente que salió de la cárcel de Montero este miércoles gracias a un juez absolutamente cuestionable, el señor Roberto Cruz Hurtado, a quien yo considero que la institución, el Poder Judicial, tendrán que investigarlo, porque no es posible entender esto cuando esta decisión tan lamentable se refiere a un sujeto que ha sido filmado, que ha sido fotografiado, que ha sido identificado apuntando un arma, torturando a quienes secuestró, es decir, es un secuestrador que ha sido hallado infraganti, es un hombre ilegalmente armado que ha amenazado a mujeres y hombres de la prensa, que ha encañonado a sus víctimas, y este juez irresponsable lo devuelve a su domicilio, cuando este sujeto es señalado como el más peligroso de esa turba delincuencial de avasalladores, que además hay que decir, no es un tema de gente pobre que busca dónde vivir, no, el avasallamiento de tierras es otra expresión de las mafias delincuenciales que están operando en nuestro país, en Oriente, en Occidente, en el área rural y en el área urbana. Y en muchos casos, José Luis y amable audiencia, querida familia boliviana, en complicidad con funcionarios públicos de alto rango en distintas esferas del Estado. Este es otro caso, este es otro ejemplo, ¿no?, de la descomposición del actual Estado boliviano, que necesita ser reconstruido, porque estamos sino a merced de estos delincuentes, unos narcotraficantes, otros contrabandistas, otros avasalladores de tierras, etcétera, etcétera, ¿no?, que logran corromper el Estado y que por lo tanto se aprovechan, abusan de el conjunto de la sociedad y que pueden llegar a dañar irremediablemente a ciudadanas y ciudadanos bolivianos. Y lo mismo pasa con el caso Porongo, donde por supuesto que la sociedad critica absolutamente a la policía y hay un consenso en todos en esta crítica, porque ya es el colmo también, y qué pena que tengamos que repetir esta palabra permanentemente al referirnos a nuestras instituciones estatales, porque la implicación de los miembros de la Policía Nacional en estos hechos delincuenciales, narcotráfico, rapto de personas, asaltos, robos, robos de vehículos, internación de carros chutos, o sea, ya, ¿dónde vamos a llegar? ¿Dónde vamos a llegar con nuestra Policía Nacional? ¿Dónde vamos a llegar con nuestra FELCSE? O sea, por supuesto que ya no nos generan ningún tipo de confianza, ni en esos niveles, y ni siquiera cuando un policía de tránsito se acerca a nuestro vehículo o al vehículo en que nos encontramos. ¿Cómo es posible que una sociedad pueda desconfiar de su propia justicia, de su propia policía y de sus instituciones y vivir en paz? Eso no es posible. Porque cuando la sociedad tiene la sensación, tiene la percepción de que sus instituciones no la ayudan a regular su vida cotidiana, pues entonces asume la resolución de esos conflictos y tensiones sociales a través de mano propia. Y eso es malísimo, porque entonces es una sociedad violenta, es una sociedad con inseguridad, etcétera, etcétera. Y el caso Porongo, donde estos policías han sido victimados con armas cuyas municiones son las municiones de la FELCSE, de acuerdo al informe del ITCUP, ¿no?, de acuerdo al informe de la institución, de la Dirección Balística Forense. O sea, ¿dónde estamos? Y en esto hay que hacerle un llamado al ministro de Gobierno nuevamente, porque al final la FELCSE depende
del ministro de gobierno, no del comando de la Policía Nacional. Por lo tanto, el ministerio tiene que decirnos qué está pasando aquí en el caso Porongo. ¿Por qué estos efectivos han sido ajusticiados, ¿no?, con municiones que son fabricadas por la Fábrica Boliviana de Municiones para la FELC-C? ¿Por qué no se ha denunciado que esas municiones se han perdido en algún momento? ¿Por qué están en manos de terceros? ¿Y por qué y cómo es posible que lleguen además a delincuentes que al parecer están vinculados con el narcotráfico? Nos tiene que aclarar cuál es la relación de estos policías que han fallecido, que han sido asesinados. ¿Cuál es su situación en todo esto que ha acontecido? Porque lastimosamente, a pocos días del aniversario de la Policía Nacional, no es como dice el presidente, no es como dice el ministro, de que son pocos los efectivos que están metidos en cosas turbias. No son pocos. Y el pueblo boliviano lo sabe. Y hay que decirlo valientemente, porque aquí no se trata de ocultarle las cosas al pueblo, porque no se trata de intentar tapar el sol con un dedo. Y yo lamento, pero hay que decirlo, el ministro de gobierno ha perdido control, para ser buenos con él, de las fuerzas del orden. Y si ha perdido el control de las fuerzas del orden, pues entonces el señor ministro tiene que ser destituido, o por hidalguía debería renunciar, porque no le está dando la seguridad y el mando que necesita la sociedad boliviana. Es incapaz siquiera de que el ministerio pueda esclarecer a través y en coordinación con las instancias competentes la veracidad de los hechos acaecidos en Porongo. Así no podemos pensar de que nuestra sociedad pueda salir adelante. Nuestra sociedad está en indefensión y lastimosamente sus instituciones no funcionan y sus autoridades no funcionan. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice usted, don Franklin Gutiérrez, en este segundo punto, haciendo referencia a los elementos ya mencionados? Bien, tenemos dos regiones, Londras y Porongo. ¿Dónde están ubicadas? Santa Cruz. ¿Qué está pasando en Santa Cruz? El tema del narcotráfico y la venta de droga en la misma ciudad, o sea, diario. ¿Quiénes son los responsables de la falta y ausencia de políticas públicas para luchar contra el narcotráfico? Primero, Ministerio de Gobierno, Comando General de la Policía y el gobernador, y los municipios. La norma establece que estas autoridades son las responsables de la seguridad que debe existir en Santa Cruz, no solamente en la ciudad, sino también en las provincias. Cuando hablamos de las Londras, estamos hablando de 70 campesinos que dicen que estaban afiliados al MAS, que agarran a 17 periodistas, policías, trabajadores agrarios, y los someten, los reducen, los flagelan y les dicen ya, firmen que aquí no van a presentar ninguna denuncia. ¿Con qué libertad actúa la gente en esta región? ¿Y por qué se da esa libertad? Porque no hay presencia de Estado y no hay presencia de autoridad. No solamente está fallando aquí el ministro de Gobierno, también ¿dónde está el gobernador? ¿Dónde están los alcaldes? Es que aquí hay un divorcio absoluto entre gobernador, comando, ministerio de gobierno. Es decir, que cada cual se cree un rey chiquito en esta región y nadie hace nada por su población. Cualquier rato uno saca un revólver en plena plaza principal de Santa Cruz y acribilla a balazos a otro. O sea, eso ya se está volviendo común en Santa Cruz, no solo de hoy. Esto está sucediendo hace 10 años atrás. Por lo tanto, lo que vemos es una ausencia del poder coercitivo del Estado frente a este flagelo que es el narcotráfico, las organizaciones criminales, los avasalladores, como quiera que el avasallamiento no solamente hace en el alto, ¿no? Porque hay avasalladores institucionalizados y hasta vinculados con los bancos.
Esa es la verdad. Gente, avasallamiento en el Alto, en la Chocalla, que venden tierras, venden terrenos a crédito, y los bancos bien metidos, y nadie dice nada, el Estado no dice nada. Ahora, como Santa Cruz está creciendo, claro, vos ves en la TV, te están regalando terrenos, y vos no sabes si ir a vivirte rápido ahí, porque al día siguiente está avasallado. Y el que te ha vendido no te está dando ninguna garantía de salir a esa evicción. Por lo tanto, el tema de Londres, de avasalladores, de tierra de nadie, es el pan de cada día en esa región. En Montero, en Cochabamba, en el Alto, en Achocalla, en Mallasa, la falta de una ley de deslinde que el Estado no puede solucionar hasta el día de hoy, la pelea entre los municipios, temas jurisdiccionales. Si yo quiero pago mi impuesto en Mecapaca, en Palca, si yo quiero en la ciudad, si me da la gana hago mi transferencia allá. O sea, hacen lo que quieren. Acá todo el mundo hace lo que le viene en gana. En el tema de Porongo es grave. ¿Por qué? Porque hay indicios y rumores de que la policía también estaría vinculada con actos ilícitos. Lo que pasa es que la FELC, por ejemplo, la FELC unida al Ministerio Público en casos de investigación, es el peor problema. Porque yo tengo un proceso investigativo, un caso cualquiera, tengo un investigador hoy día, mañana está de vacaciones, me traen a otro, ya lo han cambiado a otro lado. Bueno, acá no hay seriedad. Yo parto de que la FELCB ya no deberían depender de la policía. El Ministerio Público debería tener sus propios investigadores especializados en el tema. A ver, pregunten y hagan un censo a la ciudadanía. ¿Su investigador de su proceso conoce esa especialización? Para nada. Son investigadores de escritorio. Acá no vamos a solucionar el problema diciendo, bueno, aquí está fallando el comandante, mañana que traigan otro va a venir otro problema como el de Porongo y Londres, a ese también hay que cambiar. Y aquí vamos a ir cambiando personas, y al último vamos a pedir cambio de presidente del Estado plurinacional y cambio de alcaldes. Aquí nadie sirve, por lo tanto, entonces, ¿qué queremos? Ya van a salir la voz, federalización, nos van a decir. No, yo creo que acá el tema parte del órgano legislativo. Tenemos un órgano legislativo que en estos temas no está funcionando. ¿Qué políticas públicas nos presenta también el Ejecutivo? Ninguna. ¿Hay algún proyectista de políticas públicas sobre narcotráfico y sobre seguridad ciudadana en el Legislativo y en el Ejecutivo? Para nada. Todo el problema se está centralizando en que hay división en el MAS, que hay que bajarlo al comandante, que hay que bajarlo al ministro, que aparece un ex ministro que en su gestión no ha hecho nada, y bueno, y aparece criticando, y bueno, y el ciudadano sigue acá con inseguridad jurídica porque no sabe si va a caminar tranquilo a las 7 de la noche por el Prado, o lo van a acogotar, o a la señorita le van a sacar su celular, o la van a llevar a un rincón con navaja y le van a quitar su celular. Ese es el pan de cada día en la ciudad de La Paz, en la ciudad de Santa Cruz, en la ciudad de Cochabamba, bueno, en Tarija ni que se diga, los robos son a diario. Por otra parte, deberíamos pensar y decir, bueno, si vamos a hablar de problemas de la policía, bueno, la policía en su organigrama, ¿de qué está compuesto? De un montón de generales, de un comando operativo que no sé qué hace, un montón de coroneles, un montón de oficiales. Claro, el índice de oficiales es menor a la tropa, ¿no es cierto?, de sargentos. Pero, ¿qué está fallando en la policía? Si falla el comandante, está mal toda la policía. ¿Por qué llega a ser policía y por qué llegan a tener generales los policías? Cuando antes, desde la fundación, eran guardia. Y luego se les da, después del MNS, se les dice, no, generales más, en agradecimiento al MNS, policía, más presupuesto, mejor tratar los mimates de los políticos. Pero ¿funciona en su estructura la policía? Por supuesto que no funciona. La FELCC funciona, no funciona porque no resuelve ningún caso de investigación que atañe a la mayor parte de los ciudadanos víctimas de estafa, estelionato, robos, hurtos,
no resuelve. Y eso nos va a llevar ¿a qué? A desembocar en la conducta del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público tiene control efectivo sobre la FELCC, sobre sus investigadores? No, se dan cabeza con cabeza. ¿Por qué? Porque el investigador sigue una cadena de mando de su comandante y el fiscal es otro. ¿En qué país se ha visto aquello? Por eso yo digo, los investigadores no deberían depender de la policía. Antes había, ¿se acuerdan? La escuela de detectives. Eran buenos detectives, yo no sé por qué se ha cerrado. Acá debería haber una escuela similar. ¿Cuántos peritos grafotécnicos tenemos o cuántos peritos en cibernética? O mejor dicho, en delitos cibernéticos. 1. ¿Cuántos casos atiende? 1000. Para que se lo haga un peritaje hay que esperar medio año. El delincuente ya se ha ido. O la víctima ya ha muerto. O sea, esa es la realidad de Bolivia. Ahora, ¿qué hacemos? Cambiamos al ministro de Justicia, va a solucionar el tema. Cambiamos al ministro de Gobierno, va a solucionar el problema. Cambiamos al comandante, va a solucionar el problema. No. Así venga cualquiera, va a seguir el problema similar, va a seguir el mismo problema. El narcotráfico crece a diario. Por cada minuto el narcotráfico está perfeccionando su red de enlace. Y el Estado, en ese segundo no está haciendo nada. Se tarda un mes en aplicar una política de Estado. El narcotráfico, un segundo está avanzando a diario. Por otra parte, el tema de la justicia en este caso, el tema de Porongo es el pan de cada día. El tema del régimen cautelar y el sistema cautelar dentro del procedimiento penal ni siquiera es constitucional. La ley 1173 tiene muchos artículos que no son constitucionales. Claro, el Estado ha dicho, me voy a deshacer de la retardación de justicia, voy a apretar, al abogado le voy a dar 2 minutos para que hable. ¿Qué va a hablar en 2 minutos? Esa ley, en vez de darle más tecnicismo, más celeridad, con calidad a los procesos judiciales, está viniendo a cercenar el trabajo intelectual de los profesionales. De ahí que tenemos abogados mediocres, que hablan cualquier barbaridad, menos calidad. Entonces, cuando hablamos del tema de justicia, hablamos incluso del profesional abogado. Las universidades están lanzando abogados mediocres, lamentablemente. Los fiscales, peor. ¿Cuánto gana un fiscal? Su sueldo, 10.000 bolivianos. Con 10.000 bolivianos, ¿qué va a hacer? Es propenso y es sujeto a corrupción. Lo mismo pasa con los investigadores. ¿Cuánto gana un investigador? 4.000 bolivianos. 3.000 bolivianos con sus descuentos, y uno va a venir, le va a decir, te doy 5.000, házmelo este informe a mi favor. Lo vas a tentar, lógicamente que se va a corrompir. Entonces vean ustedes que el tema de la policía, además de ser estructural, es humano. Eso quiero llegar, que el tema de valores en estos casos de la justicia, que debería ser el máximo valor, ¿no es cierto?, está por los suelos. ¿Qué hacemos? Se ha descubierto a los miembros del Consejo de la Magistratura envueltos en corrupción, vendiendo cargos de jueces, dando dinero para ejercer un cargo, notarios, fiscales, etcétera. Eso es un secreto a voces. Pero ¿quién hace algo para aquello? Nadie hace nada. Entonces el tema es estructural. Yo creo que necesitamos una política pública que vaya a reestructurar la policía. ¿Será necesario que la policía esté vinculada al control de la FELCC? Yo creo que no, pero esto lo tengo que demostrar, pues. Es una tesis. ¿Está bien que la policía se haga cargo de esta división que controla casos, vehículos robados, ¿cómo se llama? DIPROVE, ¿está bien? ¿Están de acuerdo ustedes con ver 3 policías en cada esquina que en vez de buscar delincuentes, seguridad, están viendo su celularcito, viendo a ver las placas? Eso nomás están buscando, para llevárselo al carro a un rincón. ¿Está bien aquello? Por supuesto que no. Esas cosas deberíamos analizar, y los diputados, los senadores, debería haber una comisión que recoja las inquietudes y las preocupaciones del pueblo, ya que no tenemos defensor del pueblo, ¿no es cierto?, que recoja ese criterio de los pueblos y haga políticas públicas. Eso no hay.
Tenemos investigadores de escritorio, tenemos senadores, diputados de escritorio, nada más. No tenemos operadores, y es lo que nos falta. Bueno, eso es todo lo que puedo decir. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Marcelo Arequipa en este segundo punto del programa. ¿Qué es lo que ocurre? Hay cuestionamientos al sistema judicial, a la policía. Es más, se ha llegado a mencionar, incluso ya hay una especie de cambio de filosofía, o qué es lo que está ocurriendo. Es más importante detener, perseguir al opositor y liberar o que a los delincuentes realmente, que se benefician más bien con libertad, con algunos beneficios, delincuentes, narcotraficantes, etcétera. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Mira, yo creo que, y ahora habíamos hablado, creo, en anteriores programas, José Luis, hay una agenda social que este año y el siguiente año creo que está creciendo como una bola de nieve, pero que ya cada vez es más imparable, ¿no? Y cada vez es más inobjetable el hecho de que se tenga que tocar estos temas. Porque de otra forma vamos a llegar a las elecciones generales que se avecinan con una necesidad importante en transformar y en atender este tema. Es decir, quizás las campañas electorales se van a centrar en esto, pero por una instrumentalización de los políticos, porque vamos a ver que quizá el caso de Porongo, quizá el caso de las Londras, ya no va a ser solamente, como dice el doctor Gutiérrez, ya no va a ser solamente Santa Cruz. Puede llegar a pasar a Cochabamba, puede llegar a pasar a La Paz, y estos asaltos con mano armada, con ajusticiamientos, con armas, en los cuales posiblemente están vinculados policías con delincuentes de manera ya demasiado flagrante, va a ser algo que ya no es que solamente nos va a preocupar como población, sino que va a ser aquello que nos va a terminar gobernando, es decir, nuestro día a día, ¿no? Y esto es tremendamente preocupante porque si una etapa que yo más o menos identifico como que el año pasado y este año, que ha estado asignada por hechos muy duros de violencia y de asesinatos, pero además como nunca antes han empezado a aparecer, ¿no es cierto? Es decir, descuartizamientos, violencia en contra de la población misma, de parte de delincuentes, ese asesino serial que está hoy día detenido, ¿no es cierto? Y hoy día vemos que hay delincuencia que está organizada en torno a negocios ilícitos, pero que además se da, digamos, el derecho de ajusticiar miembros de la policía. Entonces estamos sumando un escenario que es sinceramente catastrófico, ¿no? Y ya ni siquiera uno puede decir, bueno, la violencia se ha normalizado, porque yo creo que estamos en un nivel en el que está algo ya está rebasado, ¿no? Y ahí yo me voy con la siguiente reflexión de que hay pues ciertamente una falla estructural en el funcionamiento de las instituciones que tenemos en este país, ¿no? Claro, ¿cómo hacemos para hacer funcionar estas instituciones? Policía y justicia. Creo que partir de una necesidad de un diagnóstico sobre el estado de la policía, sobre el estado de la justicia, es importante. Y ya los tenemos. Desde diversos sectores, ¿no? Y organizaciones. Para el tema de la justicia, por ejemplo, tenemos una propuesta de los juristas independientes, bueno, así se han hecho denominar ellos, tenemos una propuesta del Ministerio de Justicia, tenemos una propuesta del relator de Naciones Unidas, creo que tenemos un par de propuestas más que han estado ahí en la opinión pública, es decir, basadas en un diagnóstico sobre qué está pasando en el sistema judicial. Para el tema de la policía, la verdad es que no he seguido mucho, pero me imagino que hay también, digamos, expertise en este tema de cómo transformar la policía. Es decir, tocar de fondo estos temas. Lo que no veo es ciertamente, digamos, una voluntad férrea de acometer estos temas, no solamente en quien está gobernando hoy día, sino también en quienes están hoy día en oposición política.
porque lo único que veo en ese mundo, en esa dimensión de la oposición política es reacción, ¿no? Y no veo en realidad, digamos, una ruta crítica y además una predisposición a la negociación para establecer acciones directas sobre estos temas. Nos está faltando mucho darle más fuerza en términos políticos a la palabra negociación, y la palabra negociación que no esté implícita o que no esté estrechamente asociada a la palabra componenda, ¿no? Sino que la palabra negociación en términos políticos esté cada vez más asociado a la palabra consenso. Nos está faltando mucho construir eso, creo. Y ahí otra vez vuelvo a este tema de objetivos políticos que persiguen los actores, sin duda hoy día. Algunos hoy día están, digamos, en debilidad y están un poco intentando refugiarse en sus propias trincheras, desde donde están, digamos, ubicados, y otros están intentando acometer con fuerza porque tienen hoy día cierta ventaja. Y en ese juego en el que estamos inmersos toda la sociedad, si hacemos solamente una valoración de los últimos 2 años en este país, nos vamos a dar cuenta que el nivel de violencia ha crecido en, creo yo, parámetros que no habíamos visto en la última década. A mí me preocupa de verdad y mucho que lo que ha pasado en Porongo, por eso, se empiece a repetir en otras ciudades, en otros lugares, donde aparentemente la gente no está vinculada y no está involucrada con estos hechos. Empieza a preocupar, y creo que no es por eso un dato menor. Y que además las expresiones y los actos que vemos en los medios de comunicación de violencia son cada vez pero más descarnados y más duros. Cosas que veíamos, digamos, en las películas se están empezando a reflejar cada vez de manera más recurrente, digamos, pero ya en lo cotidiano, ¿no? Y no atender esto otra vez vinculado con el tema de qué se hace con la justicia, vinculado con el tema de qué se hace con la policía, nos va a generar un costo no solamente político, sino un costo social importante. Porque si se habla del sistema de justicia, se habla, a mi juicio, de todo un engranaje, es decir, estamos hablando de una maquinaria. Y en esa maquinaria, obviamente que está, pues, tienen, digamos, responsabilidad directa más bien, tanto la policía como todos los operadores de justicia, ¿no? Y ya sea que estén más equipados, que estén mejor pagados, pero también en su propia conducta, es decir, cómo ellos se comportan, ¿no? Y cómo funciona eso. La pregunta que hoy me hago, para ir cerrando esta intervención, es: ¿hay un trabajo coordinado hoy día entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia? Porque son engranajes que tienen que funcionar juntos, ¿no? Si no funcionan juntos estos dos engranajes, se trabajan de manera aislada y cada uno, pues, hace, digamos, más o menos lo que puede, y no vamos a llegar realmente a resolver otra vez estos temas, y vamos a seguir un poco con esta rueda cada vez, digamos, más violenta y más cruel, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Le damos a Marcelo Arequipa dando cuenta de este segundo punto. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana, y por la premura del tiempo, simplemente en tono de reflexión, hacer referencia a lo que sucede también con algunos procesos judiciales, los anuncios contra figuras opositoras, algunas convocatorias que se han realizado los pasados días. A un máximo, por favor, de 4 minutos por participante, 3 a 4 minutos, para ir cerrando el programa. Iniciemos con usted, don José Luis Bedregal. Bueno, en reiteradas oportunidades he señalado acá en la mesa de diálogo en Panamericana y en otros medios que han requerido mi criterio, que no existe independencia de poderes, y por lo tanto tenemos un poder judicial sometido a los intereses políticos de turno, y que esto genera la distorsión de la aplicación de la normativa, de las leyes, de la propia Constitución en nuestro país. Y esto lo que está generando son hechos absolutamente reprochables, como el juicio al que ha sido sometida y está siendo sometida
la expresidenta transitoria constitucional Yanine Áñez, a quien le hago llegar la solidaridad de mucha gente, y la mía por supuesto, que entienden y comprenden que ella jugó un rol de pacificación importante ante ese momento de caos que vivió Bolivia en 2019, donde además se tiene que investigar la responsabilidad de quienes se fueron, de quienes dejaron el gobierno, de quienes nos dejaron en indefensión durante esos terribles días de confrontación en nuestra querida patria. Pero esto no ha quedado ahí, y a pesar de las observaciones, las recomendaciones realizadas respecto a cómo está operando la justicia por parte de organismos internacionales, de veedores, de especialistas independientes que han criticado duramente cómo se está procediendo, no ha quedado esto ahí, sino que parece que va por el camino que sigue la justicia operada políticamente en países del ALBA, como Nicaragua, como Venezuela, que lo que han hecho es judicializar la política y utilizar el poder judicial para perseguir a toda aquella que se convierta en una piedra en el camino para las aspiraciones que tienen los caudillos y estas estructuras de poder de mantenerse en el mismo. Esto es lamentable porque debilita más aún nuestra democracia, porque sigue en este camino de esta desinstitucionalización y pérdida de seguridad para la sociedad en su conjunto, y esto nos afecta a todos, porque una sociedad que no tiene democracia, que no tiene independencia de su poder judicial, no es una sociedad o un país atractivo para que vengan las inversiones, y por lo tanto nos impide tener expectativas de mejor empleo de calidad, de desarrollo productivo, etcétera, etcétera. Todos los temas que hemos hablado, José Luis, hoy afectan a cada una y cada uno de los bolivianos. No son temas que afecten a un sector, a una cúpula política, no. El que la justicia no actúe adecuadamente con políticos o no políticos, con conocidos o desconocidos, el que la justicia, que las instituciones no cumplan su rol constitucional, afecta y nos va a afectar a cada uno de nosotros, algún miembro de nuestra familia, algún allegado a nuestro hogar, algún vecino nuestro, y eso es malo. Y es momento de ponerle freno a esto, y ojalá los liderazgos políticos y sociales reflexionen profundamente al respecto y le planteen al país la necesidad de reconstruir un Estado más moderno y justo. Muy bien, muchas gracias, don José Luis Bedregal. ¿Qué dice usted, don Franklin Gutiérrez, para ir cerrando este último punto de diálogo en Panamericana? 4 minutos, por favor. Bueno, 4 minutos. Empiezo. Estamos tratando ahora el tema del golpe 1, que a mi criterio este debería ser golpe 2. Si el Ministerio Público ha estructurado de que el golpe 2 empieza sobre la conducta de la señora Áñez en su condición de senadora. Desde que llega de Trinidad a La Paz, es un juicio ordinario en su condición de senadora. Y luego viene otra conducta, desde el primer minuto en que está en la silla presidencial hacia adelante, que sería el juicio de responsabilidades. Entonces, este golpe 1 debería ser 2, pero está al medio, ¿no?, del primer juicio y del juicio de responsabilidades. El golpe 1, ¿qué objetivo tiene? De acuerdo a la teoría del caso que ya se conoce, y que por cierto va de la mano del golpe 2, porque hay una sentencia en la que la señora Áñez ha sido vencida en juicio público, oral y contradictorio, en la que ella ha planteado 50 incidentes y 10 recursos de inconstitucionalidad. Al haber obtenido una sentencia de 10 años, ingresamos al periodo de impugnaciones, que viene la apelación restringida y el recurso de casación, y luego tal vez otro amparo, y bueno, ya vendrá el juicio internacional, que ella ya lo ha anunciado. Pero en este golpe 1, ¿por qué puede ser interesante analizar? Porque acá tienen que estar seguramente involucrados otros sujetos que ameritan ser investigados. Uno ya declarado, el señor Ricardo Paz,
El señor Doria Medina está enfermo en Estados Unidos, ha señalado, se ha justificado su inasistencia a su declaración. El señor Justiniano, que era ministro en el gabinete de Áñez, está pidiendo, creo que no debe tener dinero porque está pidiendo que se le pague su pasaje, cuando él ha declarado que cobra honorarios mínimo $100,000, ¿no? En Santa Cruz. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que si queremos aclarar la historia de un lado o del otro, y si queremos decir, bueno, esto fue golpe, no fue golpe, bueno, vayamos pues al escenario que no nos queda otro, que es judicial. No hay otro escenario. ¿Alguien conoce otro escenario? No existe. Y ya se ha aperturado el golpe 1, en la que se le debe brindar las garantías constitucionales a todos los que vayan a ser citados a declarar con su abogado, darles las garantías, porque se presume la inocencia. Por lo tanto, están siendo convocados en calidad de testigos, no de sindicados, no, solamente testigos. Entonces, ahí es donde se va a conocer, se va a ir formando la teoría del caso, de que hubo golpe de Estado, aunque ese término a mí no me gusta, golpe con golpe, ¿no es cierto? Porque ese término no se utiliza en un Estado social de derecho. ¿Hubo la irrupción o no del orden constitucional o no lo hubo? ¿Y por qué lo hubo? ¿Debido a qué? ¿Quién son los culpables? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó durante? ¿Y qué? ¿Cuáles son los efectos? Lógicamente eso se va a saber a través de un proceso investigativo bajo el principio de la verdad material. Y si vamos a empezar con obstáculos de que yo no voy a declarar, que paguen mi pasaje, que llévenme a mí, bueno, ya, para mí son infantilismos, ¿no? Entonces, yo considero que eso va a obstaculizar y lógicamente el ciudadano no va a conocer lo que ha acontecido el 2019, lo del 2020, y estamos empezando con una sentencia de un caso que ya fue previo a una irrupción o golpe de Estado, como quieran llamarlo. Pero ahora estamos entrando a un tema donde sí, todas esas personas que se han reunido en la Universidad Católica, todas las personas que han participado en la Plaza Murillo, tienen que ir a declarar. ¿Quiénes han acompañado a la señora Áñez? ¿Quién le ha dicho cómo debe estar conformado su gabinete? ¿Quién ha colocado a tal sujeto como ministro de gobierno, ministro de defensa? ¿Cuáles eran pues su trayectoria como político, como profesional? ¿Qué se ha hecho en esa gestión? Entonces acá viene otra pregunta. ¿La señora Áñez amerita un juicio de responsabilidades o no? Esto ya ha estado definido. ¿Cómo y por qué? Es necesario que sepamos esto. Yo hice un análisis técnico, que con esto voy a la mitad de mi tiempo. En el juicio de nombramiento de una gerente de la empresa boliviana de alimentos, le plantean una excepción al juez, le dicen, usted no es competente porque yo amerito juicio de responsabilidades. Bueno, se dicta la resolución, apelan a aquello, el vocal de la Sala Penal Cuarta dice, ay, ¿qué hago? Voy a consultar al Tribunal Constitucional. A ver, señores miembros del Tribunal, dicen que yo no soy competente. ¿Qué hago? ¿Es juicio de responsabilidades o no? El Tribunal Constitucional le dice, señor, usted tiene la ley del juicio de responsabilidades, yo no se lo voy a aplicar, yo soy Tribunal Constitucional. Usted aplique. Y el vocal dicta un auto de vista y dice, todo lo que es a partir de la silla presidencial, adelante, juicio de responsabilidades. Y ahí están los tipos penales. Entonces, ¿qué amerita a partir de hoy para la señora Áñez? Juicio de responsabilidades. Para los demás ciudadanos que han sido ministros, colaboradores, civiles, militares, juicio ordinario, y eso es lo que es el golpe 1. Con eso ya termino. Muy bien, muchas gracias, don Franklin Gutiérrez. Para finalizar, don Marcelo Arequipa. Sí, gracias. Brevemente también, yo creo que si se quiere saber un poco cómo ha estado el rompecabezas organizado en esos días, en ese tiempo del año 2019, y no se quiere generar esa sensación de que hay, digamos, para unos nomás, digamos, la verdad de los hechos y para otros no. Creo que todos los actores, pero absolutamente todos, directos o indirectos, en términos políticos, todos tienen que ir a declarar, es decir, todos tienen que estar ahí. Incluso aquellos que no estaban presentes en la mesa de discusión en esa universidad. Creo que hay actores políticos
que pueden dar cuenta, ¿no? De, por ejemplo, por qué no se les ha dejado volar fuera del país, quién no hacía caso a quién en las Fuerzas Armadas. Creo que por eso a poner una predisposición de parte de absolutamente todos los actores de poder ir a declarar en calidad de testigos que han estado de alguna forma nombrados o involucrados en ese tiempo, va a ser muy importante, porque le va a dar más bien certeza al país de que efectivamente lo que se quiere hacer es aclarar absolutamente todo lo que ha ocurrido en ese tiempo, y si hay, digamos, gente que ha cometido ilícitos, pues tendrá que cumplir, digamos, una pena correspondiente a lo que habrá hecho, ¿no? Pero que la sensación sea que solamente unos cuantos están yendo y otros están ahí ausentes, pero deberían estar, eso creo que no va a ayudar en realidad a resolver en realidad y a obtener la verdad de los hechos. Muy bien. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana de este fin de semana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales, a don José Luis Bedregal como coordinador de Sol.bo, a Franklin Gutiérrez, abogado constitucionalista, primera vez que participa del programa, y finalmente a Marcelo Arequipa como politólogo. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.